Hoy es 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, la patrona de la música. Hoy vamos a hablar de música, porque la música que suena hoy en nuestra industria, en nuestra empresa, es la de una nueva transformación, la cuarta, y en este caso digital, por supuesto. La partitura de la economía y de tantas cosas en nuestras vidas cotidianas está escrita en clave de la transformación digital, a la que la industria evidentemente no puede ser ajena. Esta tarde vamos a sondear qué supone este proceso para la Comunidad Valenciana en términos de competitividad y de progreso, de tránsito hacia un futuro del que descolgarse ya no es una opción. Y lo vamos a hacer de la manera más divulgativa posible, de la mano y la batuta de estos 5 solistas, de estos 4 solistas, yo me quedo un poco al margen, integrados para la ocasión en la gran orquesta de 8 Mediterráneo. Vamos a saludar en primer lugar al piano a Manuel Palomar, como buen director que es, pues lo ponemos al piano. Manuel Palomar es el director del CENID, Centro de Inteligencia Digital, que tiene sede, como todos nuestros televidentes saben, en Alicante. Manuel, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a adjudicarle el primer violín a Núria Lloret, la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología, Consultoría e Innovación de la Comunidad Valenciana, AECTA. Esto casi no le cabe ya en la tarjeta de visita, pero bueno. Y además ha sido directora, o es directora, del Congreso de Tecnologías Emergentes sobre Inteligencia Artificial y Humanismo. Núria, casi nos llevamos el programa en presentarte, pero bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A su lado, con los timbales, te hemos puesto los timbales, Gonzalo Berenguer, presidente de REDIT, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, buen amigo de la casa. Gonzalo, bienvenido de nuevo. Gracias, buenas tardes. Y tenemos con el cello a Nieves Romero, que es la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Espero que les hayan gustado los instrumentos, aunque claro, si vamos a hablar de transformación digital, quizá unos sintetizadores hubieran venido mejor, ¿no? Sí. Porque, Manuel, ¿qué es esto de la digitalización? ¿Es pasar de lo analógico a lo digital? Bueno, yo creo que ¿Y ya está o qué? Bueno, puede ser una buena definición. Es esa transformación entre el mundo analógico y el mundo digital. Los que hemos estudiado informática, y yo estudio informática aquí en la Universidad Politécnica de Valencia ya hace unos cuantos años, ya vivimos una transformación, lo que llamamos la automatización. Informática viene de informática automatizada, y ese proceso de automatización que sufrieron las empresas ya hace más de 40 años, un proceso de transformación hacia la automatización. En este momento estamos en plena transformación digital desde el ámbito analógico o del mundo analógico, por decirlo de algún modo, a ese ámbito digital, a través de muchos mecanismos y a través de muchos procesos, y sobre todo buscando competitividad, buscando flexibilidad, buscando sostenibilidad hacia unos nuevos modelos que permita esa digitalización. ¿Digitalizar es deshumanizar, Núria? Pues no debe serlo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues ahora estamos en un proceso, en esta cuarta revolución industrial, y vamos hacia la quinta, porque esto va a una velocidad exagerada. Y sí que es cierto que hay que empezar a poner el foco en la parte, digamos, de persona y de necesidades. Quizás estamos teniendo cada vez unas brechas digitales más amplias. Incluso están entrando dentro de esas brechas digitales gente que tiene conocimientos tecnológicos, pero que ya no se puede subir a más trenes y ha tomado decisiones de no puedo ya con lo que es el avance tecnológico. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un trabajo por parte de la gente que estamos desarrollando y que estamos trabajando en los sectores de ver cómo podemos acercar la tecnología más a las personas, qué necesidades tienen las personas y cómo vamos a conseguir que la gente no tenga una brecha digital desde el punto de vista rural, desde el punto de vista de género, de diversidad, de cuestiones económicas. O sea que sí que hay un trabajo que tenemos un poco que volver a repensar. Hay faenita ahí, Gonzalo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta Núria. Es decir, toda evolución, y más en el momento en el que nos encontramos, debe partir de la persona. Muchas veces se habla de digitalización, pero realmente el reto está en conseguir la transformación digital. Es decir, como un todo, integrar tecnología, integrar la digitalización, pero desde la persona, como epicentro de este gran cambio. Yo diría, no hay que tenerle miedo al cambio. La historia de la humanidad es una historia de cambio, y lo que hay que hacer es ser proactivo y interiorizarla en la medida de lo posible para, bueno, contribuir a ese desarrollo socioeconómico de la mejor manera posible. Creo que tenemos una grandísima oportunidad. Creo que en la Comunidad Valenciana se están haciendo bien las cosas. Se está consolidando un ecosistema potente donde estamos todos, estamos las universidades, las empresas, la administración, los centros tecnológicos.
y lo que hay que precisamente aprovechar es esta coyuntura para lograr que esta gran tierra en la que tenemos la fortuna de vivir pues sea lo que esperamos que sea. Esto es un aperitivo, no es un spoiler, ¿eh? No se crean ustedes. Ahora abundaremos un poquitín más en cada una de las cosas que nos están contando nuestros invitados. Pero Nieves, está bien eso de distinguir entre digitalización y transformación digital, ¿no? Porque la digitalización puede ser aplicable a empresas de nuevo cuño, empresas que nacen, pero la transformación, esto implica un esfuerzo extra por parte de empresas que nacieron en la era analógica. Claro, como estaba diciendo Gonzalo, la transformación implica todo ese proceso de evolución y de incorporación de estas herramientas con unos objetivos claros cuyo fin es conseguir. Es decir, que estas empresas sean capaces de incorporar en sus procesos de negocio, en sus procesos productivos, herramientas que les ayuden a ser más eficientes, teniendo a las personas en el centro. Es decir, parte del objetivo de la transformación digital y de la digitalización en las empresas es también que las personas trabajen en aquello en lo que aportan más valor y no realizando herramientas que una máquina o que una herramienta informática va a realizar mejor, en más tiempo y de forma más óptima. En definitiva, es una manera de conseguir que la empresa sea más eficiente y que las personas sean más felices. A mí me gusta decir que esto nos puede aportar felicidad porque a nadie le gusta hacer un trabajo rutinario, fijándose en cosas en las que pueda cometer un error, ¿verdad? Y con el estrés, ¿no?, de estar, esto vamos a destinarlo a las máquinas y aprovechemos la creatividad de las personas, aquello en lo que son mejores, aquello que no puede realizar un circuito. Claro, pero ya que estamos abundando un poquitín más en el tema humano, en el tema de humanización de este proceso de transformación, bien es cierto que también el ser humano tiene miedos a resistencias al cambio y miedo al cambio, pensando, vale, esto de la transformación está muy bien, los que continúen trabajando serán muy felices, pero alguno se quedará por el camino. Bueno, yo creo que sí es cierto que la transformación digital va a generar muchos puestos de trabajo. Va a haber que hacer una recualificación de puestos de trabajo y una recapacitación de puestos de trabajo, eso no me cabe ninguna duda. Y eso ya está ocurriendo y ocurrió en otras revoluciones. En la revolución industrial ya ha ocurrido, esto va a ser algo normal y va a ser algo que vamos a estar acostumbrados. Hace poco salieron informes sobre la formación de los trabajadores, que tiene que ser una formación continua, constante, en la cual se tienen que estar reeducando, reformando constantemente en sus puestos de trabajo. También es cierto que las nuevas generaciones que estamos formando ahora mismo en las universidades van a cambiar de media unas 11 veces de trabajo en el futuro, comparado con las anteriores generaciones, que el puesto de trabajo va a cambiar con menos. Bueno, yo creo que eso es un papel importante. En ese ¿no? tema yo trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia, soy catedrática de Administración Electrónica. Y lo que estoy viendo es que quizás tenemos una obligación de empezar a formar a la gente en lo que son la parte de los soft skills, más allá de los hard skills. Y los soft skills las habilidades. Claro, las habilidades para cambiar. Una de ellas es ser capaces de esto, porque la tecnología, a la velocidad que va, nosotros no somos capaces de formar a la gente. Casi cuando les empezamos a formar, ya se ha pasado a otro tema y en 4 años, hablando de un ciclo, y si hablamos de un máster, ya estamos en otra cosa. Entonces, a la gente lo que hay que es a capacitarla para que sea capaz de evolucionar. Y efectivamente, como decía mi compañero, su vida laboral no va a ser la vida laboral que hemos tenido nosotros. Van a cambiar de sector, de profesión. Y eso está relacionado con lo que dice ella. Es que van a ser más felices, porque hay muchísima gente que está cansadísima de hacer siempre lo mismo actualmente, pero que por miedo y por situación sigue trabajando y no cambia. Entonces tenemos que generar un ecosistema que permita que la gente no tenga miedo a cambiar de puesto de trabajo, pero para eso hay que cambiar las mentalidades más que los conocimientos en sí. Y eso tiene que empezar en la universidad, en la formación en general, ¿no? También FP, por ejemplo. Yo miré incluso a las edades más tempranas. Eso. Lo que no podemos es esperar que los egresados sean expertos en innovación, en tecnología, cuando nunca han recibido esa formación. Pero si todos los niños están con la maquinita en la mano, algo estarán aprendiendo, ¿no? Bueno, no. Hay que empezar desde edades tempranas y empezar a integrarlos en un entorno tecnológico de continuo cambio, y eso les hará evolucionar hacia el ámbito universitario, hacia la formación profesional, que en definitiva lo que nos va a permitir es realmente tener un potencial, casar oferta y demanda, ¿no? Las empresas se van a adaptar
a los cambios tecnológicos y, por tanto, van a requerir de nuevos perfiles profesionales, que es lo que tenemos que garantizar aportar al mercado. Nieves dice que no, que esto de las maquinitas en manos de los críos, esto no anticipa una conciencia digital en ellos. Es que ellos, bueno, están inmersos en la tecnología, entonces no les resulta para nada ajena y es algo para ellos habitual, pero en realidad estamos hablando de pensamiento computacional, estamos hablando de programación, estamos hablando de sentirse atraído por esa técnica y tecnología y que además tiene una finalidad, ¿no? Y yo aprovecho, hay que despertar esas vocaciones, necesitamos que resulte atractivo para que los jóvenes y las jóvenes, además, también aprovecho, incorporen, o sea, se decidan por estudiar este tipo de pues, carreras, ciclos, etcétera, etcétera, y por aportar su talento a esa parte que la sociedad va a necesitar, que ya necesita y que va a necesitar muchísimo en los años venideros. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir no satisfacer esas necesidades. Para las empresas va a ser vital, en general, para todos. Y en cuanto a lo que decíamos antes de los cambios, pero ¿cuándo un cambio ha supuesto que la sociedad vaya para atrás? Nunca. No. Es decir, esto es algo que tenemos entre todos que formar y que evangelizar todo lo que haga falta es bueno para todos, seguro. Yo creo que forma, si me permite, Sí, Vicente, yo creo que forma parte de la transformación digital la nueva transformación en la formación de los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, que esto tiene que ser en las etapas iniciales, con una formación curricular, como se llama, tanto desde los inicios, en la etapa de bachiller y, por supuesto, en la etapa universitaria, que lo que sí que está claro que en los últimos años ha cambiado tanto la sociedad como en los anteriores 100. Eso es un cambio tan radical que los que mejor se adapten son los que mejor van a poder llevar a cabo el futuro. Y eso forma parte de esa transformación. Hace unos días que tuvimos la oportunidad de hacer aquí el foro, que tuvisteis la oportunidad, yo de verlo, no de estar, del foro 8 sobre el 5G, yo creo que esta va a ser la gran revolución cuando esté implantado el 5G, lo que va a permitir la verdadera transformación digital. Con eso se abre un nuevo campo, que es el Deep Tech, que toda la teoría la conocemos, pero la práctica no la hemos podido desarrollar porque no hemos tenido la capacidad computacional, no hemos tenido la capacidad de conectividad, etcétera, etcétera. Ahora se abre un nuevo ámbito donde toda la programación profunda que hemos estado estudiando durante tantos años lo vamos a poder probar. Esto es un gran escaparate de una transformación digital muy importante que vamos a tener en el próximo año. Y esto abre nuevas barreras, o debe abrir nuevas barreras de formación para los jóvenes. El que no esté preparado, no van a sobrevivir los mejores, van a sobrevivir los que mejor se adapten a esta transformación. Bueno, pues tenemos claro el punto inicial y el punto de llegada. El punto inicial, etapas primeras de la educación, donde tenemos que empezar a crear esta conciencia, y el punto final, la felicidad a la que todos aspiramos. Vamos a ver las etapas intermedias, aunque Gonzalo también quería añadir algo sobre esto. De lo que está comentando, yo creo que estamos ante un punto de inflexión en nuestra historia. Dependiendo de lo que hagamos y seamos capaces que como sociedad invirtamos en unas cosas o en otras, lograremos aprovechar el momento y ser una sociedad pues, caracterizada por el conocimiento, la innovación, la tecnología, u otro tipo de sociedad pues, caracterizada por otro tipo de valores, y dependiendo del camino elegido, pues nuestro futuro será uno o será otro. Pero creo que estamos en ese momento adecuado para poder decidir qué queremos ser. Yo quisiera con este tema hablar de dos términos que yo creo que son los dos términos que nos van a llevar a definir dónde queremos colocarnos. Y es el tema del transhumanismo y lo que es el tema del tecnohumanismo. Vale. Son dos términos que se utilizan poco todavía, pero que tienen una vertiente muy clara. La tendencia del transhumanismo es que los humanos nos adecuamos a la tecnología y entonces evolucionamos con ella. El tecnohumanismo, que es lo que se está trabajando ahora, es que la humanidad decide hacia dónde quiere ir y cómo quiere utilizar la tecnología. No nos dejamos arrastrar. Hay muchos temas con el tema de inteligencia artificial que, sobre todo a la sociedad, al ciudadano de a pie, le están llegando unos mensajes que no son del todo ciertos y están dando pánico, ¿no? De la inteligencia artificial nos va a quitar los puestos de trabajo. Han creado un robot que ha aprendido en 5 horas lo que hace un hombre en 20 años. O sea, todo esto de... Ya sabéis un poco... Y no solo eso, la rebelión de los electrodomésticos que cantaba Alaska y los pegamoides en los años 80, cada vez estamos más cercanos a eso, ¿no? Pero esto no es así. Lo que pasa es que los medios utilizan y también hay intereses en que esto ocurra.
Entonces, ¿dónde queremos colocarnos? Es que hay que hacer una reflexión. El transhumanismo es lo que tenemos hasta ahora. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues bueno, vamos a pensar si realmente nos interesa ir hacia el tecnohumanismo. Las herramientas las tenemos, cada vez son más adecuadas. Vale, pues vamos a intentar generar que vaya, como muy bien decía Gonzalo, en una dirección y no en la otra. Pero ¿quién, porque ahora mismo estamos ¿quién ahí. marca esas tendencias? ¿La marca el ser humano o la marca la empresa? Porque a lo mejor tenemos que hacer también la distinción. Yo ahí sería un poco La crítico. empresa, la economía, vamos, englobémoslo un poquito más. Y si hablamos de sociedad, ¿Eh? ¿qué tipo de sociedad estamos generando? ¿Una sociedad crítica, bueno, madura para intentar decidir? ¿O una sociedad más adocenada que se deja llevar un poco por las tendencias por el corto plazo, sin una reflexión, como apunta Nuria, hacia el tecnohumanismo? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Tenemos respuesta? Yo puedo tener opiniones personales, pero Bueno, para eso creo estamos. que nos falta tomar conciencia del poder que como sociedad tenemos o podríamos tener para decidir nuestro futuro. Yo tengo Y una exigir opinión. en la misma medida. Yo tengo una opinión sobre esto que es políticamente incorrecta, pero a mí me da bastante igual todo. Me parece bien. Sí, y es que realmente estamos creando una sociedad infantilizada. O sea, todos queremos tener menos edad de la que tenemos. Pero eso lo dice mucha gente, ¿no? No, pero educando... No es estamos esta la primera vez haciendo que lo también. oigo. Claro, pero es que tenemos un problema y es que tomar decisiones significa madurar y tomar decisiones tecnológicamente significa decidir hacia dónde vamos. Si toda la sociedad, incluidos los más adultos, preferimos no tomar decisiones, entonces sí que esto va en otra dirección. Y yo creo que es el momento de tomar conciencia de hay personas que tenemos un momento vital en el que hay que tener esa responsabilidad y educar en la responsabilidad. Vale, pero estamos hablando de la digitalización, de la transformación digital. ¿En esto, Nieves, cabe la opinión de los individuos o esto, como hemos dicho al principio, es como las lentejas, lo tomas o lo dejas? No, no es una opción. En realidad, desde el punto de vista de las empresas es obligatorio, Claro. porque es que si no, la falta de competitividad al final te saca del mercado. Es algo que... El problema es cómo abordarlo, cómo ser consciente, cómo formarte, cómo decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero la realidad es que las empresas no se pueden permitir pasar de esto. Eso es así, no lo podemos Y negar. entonces de ahí podemos inferir que tampoco la sociedad puede renunciar a la digitalización, a la transformación digital. Claro, efectivamente, al final es un tema global. Con lo cual llegamos a la conclusión de que son las empresas las que tiran del ser humano. Bueno, pero aquí hay varios temas que se están planteando encima de la mesa que todos pueden converger. A mí me parece que el tema que ha sacado Nuria es muy importante. Ese tema me gusta. Y también tengo opinión que seguramente no será Políticamente correcto. políticamente correcta, Pero es la pero tuya. eso es la mía, ¿no? Pero yo ahí, si me permites, Vicente, seguir un poco con lo que estaba diciendo, con lo que estabas diciendo tú, que me ha parecido una reflexión muy interesante. Porque aquí hay un debate, ¿no? Y nosotros hemos participado ya en varios debates respecto a si el ser humano somos un eslabón de la cadena o somos el final de la cadena, ¿no? Que por ahí va también un poco, no sé si también ibas por ahí un poquito en ese sentido, depende de las decisiones que se tomen ahora, pues uno puede pensar en una dirección o en otra, ¿no? Y yo creo que la ética en este momento es clave, es fundamental. Debemos saber y debemos conocer qué hace la inteligencia artificial, debemos tener capacidad explicativa de lo que hacen los algoritmos y debemos tener capacidad para tener unos conjuntos de datos que sean justos, sin sesgos, donde las máquinas puedan aprender y no haya sesgos en el aprendizaje. Todo esto tiene que estar regulado. Yo creo que afortunadamente, respecto a otras partes del mundo, Europa se basa en los derechos de las personas y yo creo que eso pone en el centro a las personas frente a China o Asia, que pone el gobierno o la disciplina de los ciudadanos en el centro de la inteligencia artificial, o los americanos que ya lo ponen en el centro a la empresa, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va tu pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué parte del mundo tire más de la cuerda? ¿Será más en los gobiernos, serán más las empresas o serán más las personas? Es que también, por lo que tú decías, y a mí me parece interesante, Europa ha perdido muchos barcos, es la realidad, pero hay uno que no hemos perdido y es el tema de los derechos, porque vamos a ser la primera zona que va a tener una directiva claramente sobre derechos digitales.
en los cuales queda claro que la utilización de los datos solo se van a poder utilizar para cuestiones, digamos, relacionadas con policía, o sea, con entidades y no, como pasa en Asia o en otros países, que pueden utilizar cualquiera con intereses económicos. Por ahí va la clave. Pero Y alguna ahí de las es la personas clave. que nos está viendo podrá pensar, todo eso está muy bien, en Europa somos abanderados de muchos derechos fundamentales para la sociedad, para cada uno de los componentes de la sociedad. Pero luego está China y luego está Estados Unidos, que son los dos grandes poderes económicos que hay en el mundo, y demográficos y muchas otras cosas. Y lo mismo que pasa con el CO2, que mientras China no deje de emitir CO2, el problema no lo vamos a Todos poder vivimos en el resolver. mismo planeta. Lo que no obsta para que los Exacto. demás también hagamos todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto que sí, pero con esto, entre los americanos poniendo el mercado por encima y a China El poniendo gobierno. los derechos humanos por debajo, Bueno, estamos pues, los europeos en medio, por y eso hasta el qué que punto más tenemos tire, autonomía. el que más tire, pues será si es la sociedad, si son los gobiernos o son las empresas, ¿no? Quien más tire desde el punto de vista regional. Yo más o menos lo apuntaba Yo os antes. provoco, y a ver qué no, me no, decís. es decir, tenemos dos opciones. Quejarnos amargamente de esta lucha China-Estados Unidos o Europa como conjunto de países Tomar la democráticos voz y donde cantante. ponen al ciudadano en el centro, que dé un paso al frente y se reivindique como un espacio con un potencial espectacular, pero que no tiene una conciencia todavía de esa posibilidad. O sea, si queremos preservar nuestro modo de vida, nuestros derechos y todos los avances que en Europa se han dado y se han logrado, es momento de Europa. Está saliendo un debate sumamente analógico, porque la filosofía es más... No, Pero está muy bien, está muy es bien. el origen de todo. Exacto. O sea, tú hablabas antes fuerza. hablas de inicio y final, con un modelo muy lineal, y si lo convertimos en circular, Claro, claro. origen y destino, Exacto. la persona, y a partir de ahí, si quieres, abordamos la cuestión de la transformación digital en las organizaciones, integrada por personas. Al final, la persona debe ser el foco sobre el que construir. Bien. Hablemos de empresas. ¿En qué consiste la transformación digital? Y aquí en la Comunidad Valenciana, ¿en qué punto estamos? Hay un proceso, hay unas ayudas, ahora entraremos también en alguno de esos detalles, que no sé si están funcionando todo lo rápido y lo bien que debieran, pero ¿cómo estamos aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Quién me hace un diagnóstico en materia de empresa, que es al final las que están moviendo el tema de la digitalización al que nos sumamos todos los demás como individuos y Si quieres, sociedad? Empieza tú. te comparto un dato. Esta mañana presentamos precisamente el segundo estudio de percepción social de la innovación. Sí. Comunidad Valenciana es un estudio pionero que hemos impulsado desde Reddit y damos un dato. El 50% de las empresas aborda la innovación como factor estratégico de competitividad. Y eso es una buena noticia. ¿La aborda o la contempla? No, La aborda. la aborda, Vale. no la contempla. La Comunidad Valenciana en los últimos 5 años, en el contexto europeo, es la tercera región que más ha crecido en materia de innovación. Y eso es una buena noticia. Nos queda mucho por avanzar, porque al final, en términos medios, la Comunidad Valenciana es una región moderada en materia de innovación. Se ha avanzado muchísimo durante estos años. Los datos están ahí. ¿Eso quiere decir que esté todo hecho? No. ¿Que hay más empresas que deberían hacer innovación, sea con universidades, sea con centros tecnológicos, sea con cualquier tipo de agentes? Sí, se está avanzando. Yo lo digo en serio, creo que el ecosistema que estamos conformando entre todos va en la buena dirección. Requiere estabilidad y requiere una apuesta decidida porque lo que se ha conseguido se mantenga en el tiempo. Eso supondrá que haya más empresas que inviertan en innovación, que acometan transformación digital, que formen a sus empleados para que sean competitivos, que se adapten a los cambios. Yo te diría que el diagnóstico es ese. Vamos en una buena dirección, hemos avanzado mucho en los últimos años y respecto a que apuntabas así muy incentivos o subvenciones, yo creo que por parte de la Administración, y no sería justo no reconocerlo, se ha mejorado muchísimo, se han incrementado presupuestariamente. Pero bueno, también las empresas tienen que dar ese paso y utilizarlo como incentivo y no como una subvención. Bueno, ya que estamos con el tema de los incentivos en las subvenciones, ahora tenemos el Next Generation, las ayudas europeas después de la COVID, que están sirviendo en parte para... Los 11 PERTES. ¿Perdón? Los 11 PERTES. Los 11 PERTES, sí. Se ha hablado mucho del Yo hablo a automóvil. nivel autonómico, a nivel nacional probablemente esté de acuerdo contigo. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha hablado mucho del automóvil, pero hay otros 10
y alguno de ellos toca directamente a la materia que nos congrega hoy aquí. Lo que pasa es que esas son ayudas, tengo entendido, Manuel sabrá mejor, seguro, y cualquiera de vosotros, que sí, te adelantan un dinero, te ponen un dinero, pero tú también tienes que hacer un esfuerzo desde tu propia empresa. Esto no es, ya te lo regalan y ya lo tienes todo resuelto, sino que tiene que haber un compromiso por parte de las empresas. Y no sé si eso tira para atrás algunas o no, no lo sé. Tú has hecho el estudio esta mañana, lo has presentado esta mañana, y a lo mejor tienes algún dato, o Manuel, o cualquiera de vosotros. Nuria. Nosotros desde la asociación hemos hecho bastantes estudios sobre esto, porque al final yo creo que hay una parte fundamental de subvenciones e incentivos. Lo que no se va a hacer no tiene sentido solicitarlo. O sea, financiar algo que una empresa no tiene interés, o sea, simplemente porque va a llegar un dinero, eso no va a ningún puerto. Y eso ha pasado hace mucho tiempo con las ayudas. Entonces, es muy importante que las empresas tengan claro qué quieren hacer y para qué. Y eso va por delante de lo que es la compra de la infraestructura, lo que es meterse en el proyecto. Entonces, a veces el problema es que las ayudas llegan con unos modelos de ayuda a unas cosas, la empresa dice yo me quiero meter en esto, pero no es eso lo que realmente necesita. Necesita antes, y ahí entraríamos en el tema de un plan de transformación digital de la empresa, que no es comprar cacharrería, infraestructuras o no sé qué, es un plan de transformación. Y el plan de transformación lleva además a lo mejor un cambio de modelo de negocio que no se ha hecho. Entonces, si tú haces unas inversiones sobre un modelo de negocio, entre comillas, obsoleto, probablemente tu empresa no va a poder ir a lo que va. Sí, has, digamos, digitalizado o has transformado, pero no has cambiado tu modelo de negocio. Estamos hablando de muchas características que entran dentro de esto y que si cuando tú accedes a esa subvención o a esos incentivos no has hecho antes todo ese trabajo anterior, probablemente a la empresa no le va a servir de nada. Y eso a una empresa pequeña le será más difícil de conseguir que a una grande. Pero por eso mismo necesitará la pequeña, unas ayudas para claro, que alguien le oriente. Claro, pero es que justamente las pequeñas que tienen menos capacidad son las que más tendrían que hacer ese análisis antes, porque tienen menos capacidad económica y el dinero está muchísimo más concentrado en lo que hace falta. Entonces, igual la difusión y lo que tenemos que hacer es trabajar con las pymes, que encima en nuestro país mayoritariamente son pymes, en ayudarlas a que la toma de decisiones sobre cómo se transforman digitalmente no sea de forma inmediata, sino que haya todo un roadmap de cómo lo vas a hacer para que el dinero cunda y para que esas ayudas realmente sirvan. Vale, ¿cuál es el minuto de juego y resultado de este proceso? Mira, nosotros hemos trabajado con muchas empresas, pues las típicas del tejido aquí en la comunidad, pymes, micropymes, autónomos, porque lo que hemos hecho es hacerles partícipes e informarles sobre cuáles son los procesos, las herramientas de digitalización, para que ellos reflexionen. Y además el punto de partida es dónde estoy. Claro. ¿Y qué me conviene hacer? Van de la mano de un experto, de un consultor que analiza su caso concreto, porque como decía Nuria, es que si voy a pedir esta subvención y me voy a embarcar en esto porque me la dan, pues bueno, es como comprarte un abrigo que no necesitas. Ya lo tendrás, pero realmente ese no es ni el objetivo ni lo que te va a beneficiar. Para las empresas pequeñas, realmente que oyen campanas, les llega información por todas partes, pero no saben muy bien por dónde tienen que empezar y además, ¿cómo pueden hacer eso? Porque la misma persona que hace una cosa hace 3 o 4 más. ¿Cómo es capaz de asumir todo esto? Necesitan realmente esa consultoría, ese llevarles de la mano y ese acompañamiento. Entonces, desde el colegio sí nos pusimos manos a la obra justo con esto. Y además está muy enfocado a pequeñas empresas y a autónomos de todos los sectores, de todos los tipos. Y realmente aborda todos los campos del negocio de la empresa. No tiene por qué ser solo producción, también es marketing, es todo el ámbito, precisamente para que ellas puedan después, con esa información, decidir por dónde tienen que empezar y a qué destinar los recursos. Es verdad, hablamos mucho de estas cosas, pero a lo mejor no con la suficiente intensidad, porque claro, en un medio generalista como este, pues tampoco nos vamos a poder dar detalle concreto de la página no sé qué, del PERTE de no sé cuántos. Pero claro, la gente interesada, las personas que tienen su negocio y puedan estar interesados en, oye, me subo a este carro antes de que sea demasiado tarde y me pase por encima, pues necesitarán saber a dónde acudir, Manuel. Bueno, yo creo que el plan de recuperación del Gobierno de España, con casi 72.000 millones divididos en 11 PERTEs, para todo de distintos ámbitos, yo creo que diseña lo que va a ser el conjunto de ayudas hasta diciembre del 2025 y la gran mayoría son de concurrencia pública,
aunque hay muchas de subvenciones directas por distintas cuestiones, por singularidades, muchas han llegado a la Comunidad Valenciana, otras no han llegado, pero está diseñado para que haya concurrencia competitiva. Fundamentalmente, están diseñadas muchas de ellas para la administración pública, otras diseñadas para las grandes empresas y medianas empresas, y donde tienen más dificultad para llegar a ese dinero probablemente son las pymes, no me cabe ninguna duda. Luego, lo que está diseñado para las pymes tiene la dificultad que en muchos de los casos pues es difícil acometerlo, como decía Nieves, con las pocas personas que tienen, lo del KI digital y todos estos ámbitos al respecto, ¿no? Yo creo que el conjunto de ayudas de esos 72.000 millones que están ya empezando a llegar y están llegando con proyectos buenos y son potentes y con consorcios potentes, yo creo que está bien diseñado. Ahora hay que ver cómo de ágil es la administración estatal, cómo de ágil es todo el procedimiento de asignación de estas ayudas, y esto puede llevar a cabo esa gran transformación en 11 sectores que son claves para este país. Otra cosa es lo que ha hablado Gonzalo del gobierno valenciano y de la innovación. Yo entiendo que él es de REDIT, de la red de institutos tecnológicos, y entiendo que la Agencia Valenciana de Innovación nutre de una forma adecuada a REDIT y a los institutos tecnológicos. Pero a mí me parece que en ese caso este es el momento de no decirlo, no está bien diseñado, ¿no? Para nosotros no está adecuadamente diseñado las ayudas de innovación desde el punto de vista de dónde llegan los millones de euros que cada año se reparten, ¿no? Y eso, pues hay estudios que nosotros llevamos a cabo a través de toda la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que la innovación debe ser algo de todos, de toda la Comunidad Valenciana. Perdón un segundito, te acabo y luego ya. Tiene que ser, sin duda alguna, innovamos todos, transformamos digitalmente y trabajamos en toda la Comunidad Valenciana, desde Peñíscola hasta Pilar de Orada, todos igual, por el mismo estilo, pero no está llegando con la misma intensidad. Desde Vinaroz incluso, no nos vayamos a dejar nadie. Desde intensidad esas ayudas no llegan al sur de la comunidad. Y es una pena, lo hemos denunciado constantemente, sí. Y es totalmente una pena. Fíjate, Alicante, el sur de la comunidad, que aporta el 35% de esta Comunidad Valenciana, recibe en torno entre el 7 y el 9% de las ayudas en los últimos 4 años de la Agencia Valenciana de Innovación. Sí, la Agencia Valenciana de la Innovación, nosotros saca programas de concurrencia competitiva y participamos todos. La financiación fundamental de los centros tecnológicos de REDIT procede del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Dentro de la red, como sabéis, tenemos institutos, 3 en Alicante, 7 en Valencia y 1 en Castellón. Y por dar alguna cifra reciente, en el último año más de 16.000 empresas de la Comunidad Valenciana han trabajado con los centros tecnológicos, casi un 10% más del año anterior. Por lo tanto, nos encanta ir a los territorios. Nosotros con REDIT trabajamos, y con los institutos tecnológicos. O sea, a mí eso no es la cuestión. La cuestión es que el conjunto de ayudas que distribuye la Agencia Valenciana de Innovación pues realmente no es adecuada. Bueno, yo voy a decir algo que también es políticamente incorrecto, pero es que, claro, tenemos una bicefalía con el tema de la financiación en innovación. Tenemos la Agencia Valenciana y lo tenemos en el IBACE y luego tal, con sus programas, con su tal, porque en esta comunidad nos encanta hacer todo bicéfalo y redistribuido, y eso que no es de hoy, porque no era para nuestro comentario de hoy, tampoco ayuda, porque al final hasta para las empresas se confunden, claro. Porque empiezan, pero esta es de la agencia o es del IBACE, es que yo he presentado aquí, es que he presentado allá. O sea, es que realmente a una pyme que lo que necesita es vender todos los días, cuando le dices que además tiene que preparar una memoria de no sé qué, justificarla, no sé cuántos, y además aquí y allá es que se vuelve pues loca. Ahora ya para el televidente medio, innovación, digitalización, pero bueno, que me están haciendo ustedes aquí una ensalada. Un lío de mucho cuidado. ¿La innovación está dentro de la digitalización o la digitalización dentro de la innovación? ¿Cuál es dentro de la matriusca, cuál es la muñeca grande, la pequeña y la o no? ¿O son muñecas de familias diferentes? A ver, ¿cómo está esto? De todas formas, por lo que comenta Nuria, nosotros en REDIT pues normalmente hacemos todos los años misiones tecnológicas para entender, estudiar otros ecosistemas y lo que tú llamas bicefalia, diferentes agentes dentro del ecosistema son habituales. Todo
no es atípico. Son Portugal lo habituales, tiene. pero igual no son... yo lo miro desde el punto de vista de la pyme. Es funcional. No es eficiente. Claro, no es eficiente. Que sea real, claro que lo hay. O sea, sí, está claro que todos los... además, a nivel nacional e internacional, todo es muy parecido. Pero habrá que poner un poco de cordura. Les reconduzco. Y también en materia de transformación digital hay bicefalias y hay... Sí, ¿no? Porque hay ayudas europeas que canaliza el gobierno central. Hay el Consejo también supongo que hace algo aparte de eso. Y bueno, el colegio, por ejemplo, también, el Colegio de Ingenieros Industriales, creo que también tiene unas ayudas. En fin, hay diversas entidades, instituciones que intervienen en todo esto, y a mí me gustaría que nos explicaran un poquito cómo se distribuye este cacao. Bueno, nosotros en realidad lo que hemos hecho es acometer 2 proyectos muy potentes durante el año pasado y este año para ayudar a las empresas a acometer la transformación digital. Uno de ellos es con la Agencia Valenciana de la Innovación. El otro es a través del Ministerio, es decir, sí existe ese doble... y bueno, dentro de esas ayudas sí que damos difusión y formación, incluso ayuda a las empresas para gestionar su kit digital. También les explicamos un poco en qué consiste, a qué tienen derecho, por lo que estábamos diciendo antes, porque al final de todo esto es, vale, ¿cómo pago la fiesta y dónde y qué tengo que hacer para conseguirlo? Pero bueno, sí, claro, está... Es decir, hay como muchas puertas a las que llamar, y entonces una empresa, como estábamos diciendo antes, fundamentalmente pequeña es ¿dónde? Vale, si y con qué ustedes tuvieran plazos. una empresa pequeña, ¿qué procesos seguirían? ¿A dónde irían primero? ¿A dónde irían después? No sería objetivo. Claro, es que claro, ni ella tampoco, No, ni... te quiero decir. Bueno, hay un poco Bueno, más. pero más Yo aparte. también, No. yo sería con mi objetivo. Pero- Ellos lo tienen claro, no tienen ni alguna Pero más aparte. la puerta está clara. Sí, sí, en el Realidad caso de se ellos yo dedica creo a que ello, sí, se dedica pero... a- Pero yo les pido que se pongan Sí. en el lugar de un empresario pequeñito que nos pueda estar viendo, que tenga un negocio pequeño de esos que está oyendo continuamente que o se sube al carro, por lo que decíamos antes, o le pasa por encima, y entonces dice, pues bueno, pues vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, yo creo que hay distintas opciones. Tienes desde Redit o desde los colegios, o de las cámaras de comercio, o distintas asociaciones que te pueden ayudar. Hoja Y de yo creo ruta para ellos. Eso, acudir a alguna de estas Yo instituciones. creo que tienen que buscar la mejor que para ellas, para sus condiciones, el que más apoyo les den en cada momento, y a partir de ahí generalizar a ayudas completas. Puede ser desde Redit, ya te digo, cámaras de comercio que también en algunos casos funcionan bien, muy sí, bien, están trabajando o muy en bien. otras asociaciones. No hay duda, es mejor ir acompañado que solo. Eso no me cabe ninguna duda. En muchos casos, para pymes. el primer contacto con cualquiera de los agentes del ecosistema es una formación, acudir a una charla y a partir de ahí generar una relación de confianza y sobre todo encontrar ese socio que te ayude a entender y a transitar, ¿no? Quizá uno de los déficits que tiene la empresa valenciana, y obviamente estamos hablando en el 99% de pymes y micropymes, es que precisamente por la falta de recursos no tienen ese recurso, esa persona que está trabajando en este ámbito. Por tanto, cuanto antes se aproxime a un entorno de innovación en cualquiera de los agentes que estamos representados y otros que forman parte del ecosistema valenciano, Eso sí. es la mejor forma de empezar a innovar. Y la innovación no quiere decir invertir grandes cantidades de dinero. Requiere cambio de modelo de negocio, replantearse viejos hábitos. Es decir, hay que empezar por acompañamiento. poco a poco y en la medida de lo posible ir evolucionando hacia proyectos más Y ambiciosos. hay una cosa también muy importante de ir acompañado de un agente, y es que gran parte del problema que tiene la pyme para el tema de la financiación es cómo desarrollar todo lo que es la parte administrativa de las ayudas. Eso es, vamos, El como papeleo. dicen los chiquillos, se les hace bola, porque al final he comprado mal y entonces esto está mal y no lo he llegado a tiempo y tengo que subirlo con el certificado que no tengo, que no sé qué. Sí. Entonces, les montamos un follón que no, al final una empresa no lo ve. Dice, si me van a dar 3.000 euros y voy a dedicar 6.000 euros de mis personas aquí en este trabajo, pues 6 y 3, ¿qué me gasto? 3.000, pues no me viene bien. Entonces hablas con mucha gente y muchas empresas que te dicen, sí, yo lo veo, pero es que luego me vuelvo loco, o incluso pedí una y luego Pero, la justificación, hice el gasto Pero- y la justificación no se hizo bien y entonces tuve que devolver. O sea, hay toda la casuística que hace que la gente tenga desconfianza. Sí, Red. Con Y eso hay no que hace- hacer algo para Con eso que lo esto... hacen las consultoras. Claro, claro. Las consultoras tienen su ser que
que es ese, Por eso- ¿no? por La eso consultora nace para llevar a cabo pues, las Ya gestiones saben, de las bien a las ayudas. consultoras también todo Digo esto. yo, ¿no? yo Claro, digo porque Bueno, aquí tienen un negocio muy importante. Ahí están Con un porcentaje- mis asociados tecnológicos Claro. y consultoras. Pues no, hay pero que fíjate, decirlo todo, se puede decir todo, ¿no? claro, Digamos. no voy a, como dice, no voy a hablar de mi libro porque si no cada uno habla del suyo, pero yo sí que creo que, y yo lo pediría, que la administración, dado que el dinero que ahora va a venir en estos años es importante, que no se pierda, que se gestione bien, agilizar o facilitar los procesos debería, Sí. porque por mucho que imposible. los agentes, tanto las consultoras como las instituciones, estemos intentando todos que la gente pueda hacer esto, al final la realidad es que son complejos. Es que, No, al es final que te es engulle. com- es- Te engulle la burocracia, Claro, el proceso es administrativo imposible. es complicado. Se pierden pero muchas bueno, ayudas creo. por inhibición de la gente que, bueno, esto me estoy metiendo en un lío que mejor paso. No, sí. Bueno, pues Nuria es la que lo dice, claro, los demás no dicen gran Quizá cosa, pero supongo que el que calla otorga, ¿no? Bueno, quizá la gran innovación sería optimizar la propia administración. Sí. Transformación Estaría bien digital tras de la la administración. administración. pero incluso Pero eso para, ya es del Quijote, ¿no? Eso no, es un pero- pasaje del Quijote, ¿no? pero incluso Molinos para de la propia viento. gestión pública, que de verdad Exacto. que hay grandes proyectos, grandes personas queriendo implementar grandes soluciones para la comunidad y el marco regulatorio pues quizá no sea el más propicio para llevar a cabo esos retos que tenemos por delante. Claro. Yo creo que si tú me dices hoja de ruta, lo primero, eso, cambiar, optimizar. Pasemos al punto 2 porque no me parece a mí que va a costar. Bueno, yo pero creo que eso tenemos se una tiene que empujar administración para hacerlo. decimonónica. Tendremos Se tiene que pasar al siglo hacer, XXI. Eso ¿no? se tiene que hacer porque al final la burocracia es tal en la administración que te engulle completamente y Bueno, te les impide veo llevar a ustedes cabo. Pero y Apunta sobre y todo a es mí porque también me la congratulo tecnología eso. lo hace posible, ¿no os parece? Es decir, Claro. es que no estamos esperando a que sea posible, es que posible ya es. Claro. El tema es abordarlo. Claro. Es un poco la responsabilidad. Sí, y volvemos al principio. No hay que hacer una digitalización, hay que hacer una transformación digital. Claro. Sí, sí. Y ser valientes. O sea, tenemos que ser valientes y ver las cosas que no hacemos bien y agarrar el toro por los cuernos y decir, Vamos a esto hacerlo. no está funcionando porque no lo estamos haciendo bien. ¿Quién Porque tiene que hacer eso, Nuria? todos. No, todos. Ya, Cada pero, gente. ya, Mira, la pero para que eso administración cambie, también. ¿quién O sea, tiene que hacer no eso? podemos ser Ese examen de complacientes. conciencia. O sea, no podemos ser complacientes. Nos está funcionando fenomenal el kit digital. Te puedo asegurar que hay un montón de empresas que no están haciendo el kit digital porque están viendo la problemática de darse de alta, de no, de tal. O sea, hay Bueno, grandes asterisco. problemas. Es la tercera vez que sale lo del kit digital y todavía no hemos explicado lo que Pues es. contémoslo. Pues venga, por favor. Eso os dejo a cualquiera de vosotros. Vosotros tenéis bueno, pues Venga, tenéis... Nieves, Nosotros, Nieves, nosotros Nieves, también cuéntalo les tú. explicamos a las empresas, bueno, pues son unas ayudas para proporcionar a la empresa cierta subvención en la implantación de herramientas. Entonces va desde 2 a 12.000 euros, si no estoy equivocada. Pero como decía antes Nuria, claro, tú tienes que hacer también tu aportación. Por eso es importante solamente solicitarlo para aquello que sabes que necesitas. Por eso Claro. esa fase Vas- previa lo es que más decíamos importante. al principio, que claro. te dan un dinero, pero tú tienes que poner otro. Claro, esto, ¿no? sí, efectivamente. Eso. Y esto no, Y no tienes se que saber para trata qué lo de- dedicas. Exacto. Eso No puede es. ser para cualquier cosa ¿Y que la, luego y la no tiene transformación problema. digital qué es? ¿Hacerse una página web? Hombre, eso No. ya es del Pleistoceno. Eso es la parte de informatización que te he dicho ya anteriormente. Pero, Eso ya pero está. en Lo un estamos proce- abordando desde una en un- perspectiva en un- analógica totalmente. en un proceso de transformación digital dijéramos que cambia el modelo de las empresas. Es un modelo más competitivo o más productivo si es industria o más sostenible. Lo que tiene que propiciar esa transformación digital es que vamos hacia otro tipo de modelo de estas características. Ante modelos complejos de producción o modelos complejos de cualquier otra característica, tú te puedes basar en datos y aplicas técnicas de inteligencia artificial. Eso puede ser una mejora en tu productividad, que esto se está aplicando mucho aquí en la industria valenciana. Se está aplicando mucho y se está aplicando en la empresa. Y también se está aplicando en la administración pública. En la administración pública, que es donde realmente tenemos un gran problema de apelotonamiento burocrático, si podría ser la palabra esa, lo que nos está ocurriendo que cuando tú quieres tramitar algo, pasan meses, meses y meses y eso no avanza. Y ahí es donde tienen que aplicarse técnicas, llamémoslas de inteligencia artificial o no. Por ejemplo, hay un caso que a mí me hace mucha gracia, lo voy a poner encima de la mesa. Es el tema de cuando vamos a concurrir a proyectos competitivos, se presentan cientos de proyectos y tienes ahí
una tropa de evaluadores que evaluamos proyectos allí, evaluamos proyectos ahí, y meses y meses y meses evaluando. Y luego se ha comparado que si eso, en lugar de la tropa de evaluadores, tuviéramos un algoritmo que me evalúa automáticamente o basado en criterios de inteligencia artificial, el resultado podría ser similar y se ganarían en torno a entre 7 y 9 meses. Imagínate. Bueno, no es desdeñable el tema, pero es que si además la asignación en Europa, esto está en un estudio en Europa, si esa asignación de proyectos fuera aleatoria, el resultado no se alteraría y también se ganaría mucho tiempo y muchísimo dinero. Claro. Estamos hablando de dos temas que son así de sencillos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Pues este tipo de cosas, ese apelotamiento burocrático que tenemos en la administración pública podría solucionarse, y yo creo que ahí Gonzalo está muy acertado, que ese es un gran problema de innovación que debería hacer la administración pública, ¿no? Sí, sí, a ver, desde luego simplificaría, optimizaría y desde luego aportaría un mayor valor bueno, en este caso a todos los agentes que formamos parte del ecosistema. Si cogemos a cualquier político de los que están hoy en ejercicio al frente de una institución, todos se quejan de lo mismo, de lo difícil que es mover un papel y hacer nada a la velocidad que ellos desearían. Entonces, ahí tenemos un problema con la administración. Supongo que para lo digital exactamente igual que para cualquier otro yo proceso. creo que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho también. Pero pongámosle el cascabel al gato, porque si los políticos dicen que no saben qué hacer, los funcionarios dicen que no saben qué hacer, las empresas dicen, claro, si nadie hay responsable de las cosas no se solucionan. Entonces, ¿quién tiene que hacer algo para que esto funcione? Porque es que si no, esta conversación la hemos tenido ya no sé cuándo, la tenemos hoy, y si nos reunimos dentro de X tiempo y no se hace nada, volvemos a tenerla. El problema está ya totalmente analizado y visto. ¿Quién toma decisiones sobre esto? Es que es fundamental. Todos, unos... Tú fíjate que para esto ya hubo una ley de modernización de la administración pública que se anunció a bombo y platillo, sí. Se anunció y todo el mundo estaba comprometido a llevarla a cabo, que yo creo que no la cumplió, el 80% no la llegó a cumplir, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, cuando dice Nuria, esto tendría que ser por ley y por obligación, ¿no? A ver, algunas consideraciones sobre el proceso de transformación digital en la Comunidad Valenciana. Yo proponía antes, no sé si lo hemos dicho, yo creo que no, alguna cifra, alguna valoración sobre cómo está avanzando ese proceso en la empresa y en la industria valenciana. Hasta dónde hemos llegado. Sí que se ha dicho que estamos entre los mejores dentro del conjunto de comunidades autónomas españolas, pero hasta dónde, cómo está ese proceso, a qué sectores están un poco más adelantados que otros, cuáles más atrasados, no sé, valoraciones de este tipo, cómo podríamos... Bueno, estos datos que comentas... estimaciones, ya no digo datos concretos. Yo te puedo decir que a nivel del indicador DISE que marca en temas de conectividad, en temas de acceso a la información, en temas de formación de profesionales y de talento, España está entre el 7º y el 9º país de Europa, y la comunidad está entre las 4 comunidades españolas, más potente en todo ello. Yo creo que tenemos un cableado de fibra óptica de lo mejor que hay en España, corrígeme si me equivoco, y eso es un gran avance para cualquier transformación, el cableado existente por toda la comunidad. Eso te permite ya que haya una transformación en cuanto a acceso, etcétera, etcétera. Y luego, en lo que es la formación de talento, bueno, pues yo creo que las universidades que hay en la Comunidad Valenciana son muy potentes, red de centros, red de universidades también, y esas dos cuestiones, tanto la conectividad como la formación, yo creo que son adecuadas, que nos permite ser, si no en la punta de lanza, pero cerca de la punta de lanza de la transformación digital. ¿Tu análisis al respecto coincide con el de Manuel? Sí, yo creo que realmente capacidades tenemos. Y lo que ocurre es que tenemos que ponernos todos en la misma dirección y enfocar. Y eso requiere de coordinación estamental, coordinación, digamos, de ecosistema y coordinación política. Que ese tema hoy no lo hemos tocado, pero es otro meloncito, porque claro, cambian las tornas en una zona o en otra y se decide que las cosas van. Y en innovación y en transformación, esto no debería de tener color, porque está muy claro lo que hay que hacer, lo que necesita el país. ¿Sí lo hay? ¿Sí observas que lo hay? Hombre, claro que lo hay. Con todo lo que hay dinero, hay política. Y bueno, pero el ciudadano no tiene por qué sufrir esto. Entonces, las políticas relacionadas con la innovación tendrían que tener
digamos, una prolongación de anualidades relativa a no años electorales, para que tengan su fruto, porque si no, no se puede trabajar. Un pacto por la innovación. Un pacto. Sí, Pactos de Estado famosos, pues también. Pero real. Sí, sí. Mira si es importante la estabilidad decidida en innovación. Nosotros hicimos un estudio de los países que habían dejado de invertir en innovación en la última gran crisis económica del 2006-2008 y aquellos que habían seguido invirtiendo. Por cada punto porcentual que tú dejabas de invertir, tardabas 2,5 años más en salir de la crisis. Alemania en apenas 9 meses salió de la crisis económica. Sin embargo, en la gráfica pues, veías Portugal, Grecia, España. ¿Tardamos cuántos años? Si hemos llegado a salir de la crisis, estamos todavía ahí eso. renqueando. Es importante la estabilidad y mantener unas políticas estables. Nieves, una reflexión final también, porque estamos agotando Bueno, el tiempo. estábamos diciendo, vamos a la cabeza. Yo os quería hablar, por ejemplo, de determinados sectores que quizás siempre van un poco más a la cola, ¿no? ¿Qué pasa? Porque cuando pensamos en automóvil, siempre todos pensamos tecnología y van a la cabeza, ¿no? En la innovación. Sector de la construcción, ¿qué pasa? ¿Para cuándo la digitalización en el sector de la construcción? Pues estamos en ello. Estamos en ello, afortunadamente, todo llega. Y es importante porque eso también puede ayudarnos a destaponar mucho. Automoción en cabeza, construcción a la cola. Casi. A ver, yo iba a mirar la hora aquí, pero como este es analógico, voy a mirarlo aquel, es digital, ya es la hora. Ya. Nos tenemos que ir. Muy bien. Manuel, Muchas gracias. Nuria, Un placer. Gonzalo y Nieves, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué es esto de la transformación digital y qué impacto tiene en nuestras empresas. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, pues muchísimas gracias. Queden ustedes con Dios.